Economía Hoy, democratizando la educación financiera. Es como sigue. Primero, Costa Rica tiene que llegar a un paso para atrás. Costa Rica necesita un ajuste fiscal adicional a la reforma que el país introdujo y aprobó con el concurso de la Asamblea Legislativa en diciembre de 2018. Necesita un ajuste fiscal adicional porque la pandemia ha hecho que la trayectoria de las finanzas públicas se vuelva muy difícil de financiar y sostener en el mediano y largo plazo. Para ponerlo en términos sencillos, las proyecciones del Ministerio de Hacienda antes de la pandemia eran que la razón de la deuda del gobierno central al Producto Interno Bruto, el tamaño de la economía, iba a alcanzar un punto máximo alrededor de 67-68% del PIB, por ahí del 2023-2024. Entonces, antes de la pandemia, recuerden la cifra, alrededor de 67-68% del PIB, punto máximo de la deuda del gobierno central como porcentaje del PIB. Viene la pandemia, le da un golpe muy fuerte a la economía, le da un golpe muy fuerte puesto a toda la población, pero entre ellos los sectores fuertemente golpeados están justamente las finanzas públicas, que pierde sobre todo por el lado de la recaudación tributaria. La recaudación fiscal se cae muy significativamente con la recaudación económica y además se cae el Producto Interno Bruto y ambas situaciones implican que las finanzas públicas toman una trayectoria distinta y la deuda se desplaza significativamente hacia arriba en relación con lo que eran las proyecciones originales. Entonces ahora, en estimaciones del Ministerio de Hacienda, la razón de la deuda del gobierno central al Producto Interno Bruto estaría alcanzando un punto máximo, más o menos en los mismos años de 2023-2024, pero ya no en 67%, sino en 87-88%. Es decir, se desplaza hacia arriba 20 puntos porcentuales del PIB, la razón de la deuda del gobierno. Y esto significa que se vuelve ya muy difícil de financiar en el mediano plazo la deuda pública, porque está alcanzando niveles que en los mercados generan preocupación. Entonces, Costa Rica necesita hacer dos cosas. Primero, necesita bajar el nivel de la deuda y para eso se necesitan medidas relativamente urgentes. Necesitamos bajar el nivel de la deuda en el corto plazo para que ojalá no excedamos el 80% del PIB en ningún momento. Y necesitamos además un ajuste permanente, un ajuste fiscal permanente, esto es una reducción permanente en el déficit fiscal que nos permita seguir manteniendo una trayectoria descendente de la deuda del gobierno central al PIB en el mediano y largo plazo. Entonces, todo eso se va a necesitar. Y eso necesitamos hacerlo como país por medio de medidas que le entren tanto al lado de los ingresos como al lado del gasto. No da solo hacerlo de un lado, no da suficiente. Necesitamos hacer progreso ambas partes por los ingresos, por los gastos, y en los ingresos y gastos puede haber medidas temporales y debe haber medidas temporales que nos ayuden a bajar la deuda. Tiene que haber medidas permanentes que nos ayuden a tener esa trayectoria descendente en el mediano y largo plazo para esa respuesta PIB. Ese es el trasfondo. Entonces, este ajuste fiscal adicional con medidas permanentes y medidas temporales, el país tiene que hacerlo pronto y tenemos para ello que alcanzar un acuerdo político, especialmente un acuerdo con la Asamblea Legislativa, porque la gran mayoría de las medidas que van a ser necesarias para poder impulsar ese ajuste fiscal, tanto las medidas temporales como las permanentes, requieren aprobación legislativa. Entonces, lo más importante y lo más perentorio es alcanzar un acuerdo con las instituciones legislativas para poder impulsar una agenda de consolidación fiscal. Una vez que se alcance ese acuerdo, se llevaría la agenda de consolidación fiscal al Fondo Monetario Internacional para negociar con ellos. Pero no tendría sentido hacerlo al revés, Gerardo, porque si nosotros le planteamos al Fondo Monetario reformas que eventualmente no van a ser viables políticamente, no van a conseguir el apoyo político que se requiere para ser aprobadas por la Asamblea Legislativa, aparentemente para surtir efectos. Entonces, de repente nos vamos a comprometer como país con el Fondo Monetario a hacer cosas que no vamos a poder. Y eso no sería conveniente. Entonces, la secuencia lógica es primero negociar
con la Asamblea Legislativa, alcanzar algunos acuerdos centrales que nos permitan ya ir con cierto nivel de confianza al Fondo Monetario Internacional de que contamos con apoyo legislativo para las medidas y luego negociar con el Fondo Monetario. Una vez que alcanzamos un acuerdo con el Fondo Monetario sobre esas medidas también, entonces esas medidas se transforman en condiciones para el acuerdo de financiamiento del fondo. Es decir, el Fondo Monetario diría, bueno, yo con base en estas medidas esperaría que ustedes tomen estas y estas acciones para tal plazo y además que la trayectoria del déficit fiscal alcance estas metas, este sendero para tales años y entonces nos vamos a entrar en una serie de condiciones cuantitativas y cualitativas de acciones que hay que tomar y metas que hay que cumplir con base en las cuales se van a ir haciendo los desembolsos del acuerdo del fondo. Entonces, bueno, nosotros negociamos con la Asamblea, negociamos con el Fondo Monetario, llegamos a un acuerdo con el Fondo Monetario. El Fondo Monetario le plantea eso a sus departamentos internos, el staff técnico tiene que discutir internamente y luego llevarlo a su directorio, al directorio del Fondo Monetario Internacional, que representa básicamente a la comunidad internacional. Son 24 directores ejecutivos que se sientan en el directorio del Fondo Monetario y ellos darían la aprobación final del acuerdo de apoyo financiero que sería bajo el marco de un instrumento de facilidad ampliado, de servicio ampliado, como se llama al Extended Fund Facility en español, y ese instrumento sería aprobado por el directorio y vendría luego a Costa Rica para ser aprobado por la Asamblea Legislativa. Ojo que aquí hay dos tramos distintos de legislación que se requieren. En primer lugar está los acuerdos de consolidación fiscal o de ajuste fiscal para reducir la brecha fiscal, las medidas temporales y permanentes de las que ahora hablaba. Estas requieren aprobación legislativa por mayoría simple de 29 diputados y pueden ir caminando una vez que hayamos alcanzado algún nivel de acuerdo con el Fondo Monetario. Mientras que el empréstito que el Fondo Monetario le daría al país, como todos los empréstitos y por virtud de la Constitución, requeriría aprobación legislativa por mayoría calificada de 2/3 de la Asamblea Legislativa, esto es al menos 38 diputados. Estos son entonces los procesos que siguen y en términos de la línea de tiempo, nosotros estaríamos hablando con la Asamblea Legislativa en los siguientes días y semanas. Esperaríamos tener algún nivel de acuerdo en el mes de octubre para poder sentarnos a negociar con el fondo en octubre y noviembre. Luego el fondo, como decía, el staff técnico llevaría esto a sus departamentos y al directorio. Esperaríamos una aprobación del directorio en algún momento. Y de aquí a allá, mientras ya el fondo haya dado un visto bueno, esperaríamos poder hacer una entrega a la Asamblea Legislativa de las medidas que hayan sido ya preacordadas con la Asamblea y con el Fondo Monetario para que inicien su trámite legislativo mientras el fondo termina de hacer las aprobaciones allá en Washington y luego vendría el empréstito propiamente tal del Fondo Monetario que entraría a la corriente legislativa apenas lo aprueba el directorio. Economía Hoy, democratizando la educación financiera.